Increíble transformación. Padre millonario revela lo que encontró en la basura la noche de Navidad. La fría brisa de diciembre envolvía a Javier mientras arrastraba los pies hacia el contenedor de basura, su mente cansada aún procesando una larga jornada de trabajo como repartidor de comida. Todo lo que deseaba era llegar a casa, donde sus dos hijos, Emilio y Valentina, lo esperaban con ansias, llenos de sueños y risas que lo llenaban de esperanza. Sin embargo, el peso de la realidad se cernía sobre él, el día había sido igual de difícil que los anteriores, y la Navidad parecía una ilusión lejana. Mientras se deshacía de los desechos, una luz tenue brilló entre la basura, atrayendo su atención. Intrigado, se agachó y lo recogió, un pequeño paquete con un destello dorado en sus bordes. Cuando lo abrió, su corazón casi se detuvo. Eran documentos antiguos que revelaban la existencia de un negocio familiar que había caído en el olvido tras la muerte de su padre. Un torrente de emociones se desbordó dentro de él. ¿Por qué esos papeles estaban ahí, entre la basura? ¿Podría aún existir una oportunidad de reconstruir lo que su padre había dejado? Pero, con cada pensamiento, la presión crecía. El miedo a arriesgar lo poco que tenía, un trabajo estable, para perseguir un legado que traía consigo un peso tan grande. La idea frenética de convertirse en el hombre que restaurara la dignidad familiar chocaba con la realidad de su vida, la necesidad de asegurar el bienestar de su esposa, Ana, y sus hijos. ¿Valía la pena dejar todo atrás? Regresó a casa, sintiendo como la esperanza y la angustia se entrelazaban en su pecho. Ana lo recibió con una mirada comprensiva y tras compartir el hallazgo, ella sostuvo su mano, recordándole la importancia de la familia. Pero la tristeza llenaba el aire, las carcajadas de sus hijos resonaban con un eco triste en su mente, recordándole la dificultad de celebrar. ¿Cómo podrían ofrecerles un futuro mejor? Esa noche, la Navidad parecía más un recordatorio de lo que no podían tener que una celebración de lo que eran. A la mañana siguiente, el ambiente festivo envolvió el apartamento, pero Javier se sentía atrapado. El dilema lo consumía, seguir con su trabajo seguro o arriesgarse, luchando por recuperar el legado familiar que podría ofrecerles un porvenir distinto. La búsqueda de la verdad detrás del negocio familiar comenzaba a hacerse urgente. Se transportó a la época en que su padre era un referente en la comunidad, y ese legado, ahora olvidado, parecía una llama que lo atraía con fuerza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó cuando Javier descubrió que no era el único con ojos puestos en ese negocio olvidado. Las mismas personas que habían traicionado a su padre estaban alerta, listas para actuar. Cada paso que daba hacia adelante se sentía como una trampa, el miedo a perderlo todo lo mantenía en vilo. Justo en el instante de máxima angustia, se dio cuenta de que la lucha no era solo por recuperar un legado, era por la autoafirmación, por demostrar a sus hijos que la vida podía ser más que simple subsistencia. Pero, ¿podría llevar a su familia hacia el futuro que tanto anhelaba, arriesgando lo poco que habían construido juntos? La chispa de esperanza se convertía en llamas de incertidumbre que llenaban su ser, dejándolo al borde del abismo. La mañana siguiente amaneció sombría, el cielo gris presagiaba la tormenta emocional que acechaba en el corazón de Javier. Se despertó con un propósito más firme. Despertar a sus hijos lo llenaba de una determinación renovada. Sabía que no podía dejar que el miedo definiera sus acciones. Con cada abrazo que daba a Emilio y Valentina, recordaba su legado, el legado de su padre. Fue ese momento íntimo de conexión el que le obligó a confrontar su propia inseguridad. ¿Era un padre exitoso si se conformaba con lo que tenía, o sería un ejemplo si se atrevía a soñar en grande? Debió enfrentarse a los documentos que había encontrado, eran la clave para reactivar el negocio que una vez prosperó bajo el nombre de su padre. Se negó a dejar que se convirtieran en un recuerdo más que llevaría consigo. Esa tarde, mientras sus hijos jugaban en el salón, Javier sacó el paquete y comenzó a estudiar cada hoja con atención minuciosa. Eran planes de negocios, proyecciones, todo detallado con la diligencia de un hombre que creía en su trabajo.
Se sintió atraído por la pasión que su padre había puesto en todas aquellas páginas. Era más que un legado, era una invitación a soñar, a revivir ese espíritu emprendedor que lo había caracterizado. Sin embargo, los documentos también contenían un peligro latente. Las mentiras de aquellos que habían traicionado a su familia se cristalizaban en forma de amenazas. Javier sabía que cada movimiento que diera sería observado. La idea de ponerlo todo en riesgo le aterrorizaba, pero al mismo tiempo, comenzaba a sentir una llamativa adrenalina en su interior. Por primera vez en años, experimentaba el impulso de luchar por algo más grande. Era su chance de demostrar no solo a su familia, sino a sí mismo, que podía ser más que un repartidor, podía ser un líder. Decidió investigar más sobre aquel negocio. No era suficiente con tener los documentos. Necesitaba hablar con vieja conocida de su padre que había trabajado durante años en la empresa. Se llamaba Marta, una mujer entrañable que siempre mantuvo un vínculo con la familia. Aquella reunión podría servirle para descubrir los secretos de su legado y los errores que lo habían llevado a la ruina. Marta aceptó reunirse con él en una pequeña cafetería del barrio. Su corazón latía desaforadamente mientras se dirigía al encuentro. Cada paso era un recordatorio de todo lo que estaba arriesgando. Sin embargo, también era un paso hacia la reivindicación. En el fondo de su mente, el miedo y la esperanza luchaban por tomar el control. Cuando finalmente la vio, su rostro marcaba las huellas del tiempo y la decepción, pero sus ojos aún brillaban con una sabiduría que solo la experiencia puede proporcionar. Se dieron la mano. Al instante, Javier sintió que estaba ante una compañera de batalla. «Vengo a buscar respuestas», le dijo, su voz temblorosa, pero decidida. Marta asintió, y en ese momento Javier entendió que había dado un paso crucial hacia su transformación. Sin embargo, mientras escuchaba las historias de traiciones y pérdidas, se percató de que la verdad no era simple, y cada revelación asentaba una nueva carga sobre sus hombros. Dentro de él, la claridad empezaba a forjarse, pero también el temor a lo que podría descubrir. «¿Y si no te gusta lo que encuentres?», le preguntó Marta, mirándolo a los ojos. Fue esa inquietante pregunta la que lo hizo dudar por un instante, el eco de su propio miedo resonando en su mente. El sudor frío comenzó a brotar en su frente, pero Javier sabía que había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. «A veces, es necesario perderse para encontrarse», se dijo a sí mismo, impulsándose hacia adelante, mientras el peso de su legado familiar se convertía en la pesada armadura que estaba dispuesto a usar en su nueva travesía. Podría, de verdad, descubrir no solo el negocio, sino lo que significaba ser un verdadero hombre de familia. Con el nuevo reto a la vista, las sombras del pasado eran solo un paso hacia su redención. En ese instante de reflexión y determinación, una llamada inesperada interrumpió la conversación. El número desconocido titilaba en su teléfono. Sin embargo, sabiendo que había un largo camino por recorrer, la voz al otro lado de la línea podría cambiarlo todo. «Javier, necesitamos hablar sobre tu padre». La incertidumbre volvió a apoderarse de él. La llamada resonó en su mente como un eco inquietante. ¿Qué podría querer alguien que sabía de su padre, y qué secretos ocultos llevaban esas palabras? Javier se apresuró a responder, la adrenalina corriendo por sus venas. Al otro lado, una voz grave y conocida le ofreció una mezcla de dolor y esperanza. «Soy Carlos, un viejo amigo de tu padre. Hay cosas que debes saber». A medida que la conversación avanzaba, las palabras de Carlos trazaron un mapa de traiciones, desafíos y decisiones que habían llevado a su padre a la ruina. A cada revelación, Javier iba comprendiendo cómo cada piedra en el camino que su familia había caminado era más pesada de lo que había imaginado. Los dilemas morales que su padre había enfrentado se presentaban ahora ante él como un abismo que debía navegar. Poco a poco, el miedo se fue transformando en determinación. Este era el momento de asumir su destino. Javier se dio cuenta de que, para avanzar, necesitaría más que información, requería una estrategia clara. Carlos le ofreció su ayuda, pero también enfatizó un punto fundamental: necesitas saber quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos. El mundo de los negocios es despiadado. La conversación terminó, pero Javier sabía que debía actuar de inmediato. Revisó nuevamente todos los documentos, buscando pistas que tal vez había pasado por alto. Las hojas se convirtieron en su mapa y su guía. Necesitaba enfocarse, identificar no solo lo que había estado mal en el pasado, sino cómo podía hacerlo diferente.
Una nueva inspiración comenzó a surgir en su interior. Javier decidió tomar un enfoque práctico, creando una lista de contactos que podrían ser cruciales para reactivar la empresa. Esto implicaría conectar con antiguos clientes y proveedores, así como también buscar a aquellos que habían sido leales a su padre. Pero cada uno de estos pasos requeriría valentía y una clara evaluación de riesgos. Con cada nombre que anotaba, crecía su sensación de propósito. La integración de esa energía se traducía en una confianza que le era desconocida. En cada momento de duda, recordaba a sus hijos, su risa, su futuro, y cómo su éxito no solo se medía en capital, sino en el legado que construiría para ellos. Era un desafío que requería no solo de habilidad empresarial, sino de una profunda comprensión de las emociones y la confianza. Decidió organizar un encuentro con algunos de esos contactos para discutir un posible relanzamiento del negocio. Redefinir su imagen y establecer nuevas metas eran pasos necesarios en su plan. Sin embargo, también enfrentaría la resistencia de quienes habían traicionado a su padre. La traición estaba arraigada en el pasado, y Javier sabía que no podría escapar de ello. Necesitaba confrontar el legado de traición, y eso significaba desvelar las verdades escondidas. El día de la reunión se acercaba, y mientras se preparaba, su mente divagaba en cómo las decisiones que tomaría no solo afectarían su vida, sino también las de sus hijos. Fue un momento de reflexión potente y revelador, su respiración se hacía más profunda y cada latido resonaba con firmeza. Ahora entendía que su viaje no se trataba solo de revitalizar un negocio, sino de convertirse en el hombre que deseaba ser, un padre que lucha por lo que cree, que asume riesgos calculados y enfrenta sus miedos. Cuando miró el reloj, notó que el tiempo se estaba agotando. Tenía que actuar, pero antes de que pudiera salir, un mensaje llegó a su teléfono que lo hizo detenerse en seco. No puedes confiar en todos, Javier. Algunas alianzas están destinadas a romperse. Mientras la adrenalina lo invadía nuevamente, la incertidumbre hizo eco en su pecho. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? La realidad de su arriesgada empresa se manifestaba ante él, dejando un peso abrumador que no podía ignorar. Javier se sentó en la mesa de su comedor, la luz mortecina de la lámpara proyectando sombras que bailaban a su alrededor. Su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno más pesado que el anterior. La voz de Carlos seguía resonando en sus oídos, una advertencia constante que no podía ignorar. ¿Realmente podía confiar en alguien que pertenecía al oscuro pasado de su padre? La incertidumbre lo abrumaba, y el mensaje recibido parecía un presagio. Este era un mundo lleno de traiciones, y cada paso que daba podría ser un error imperdonable. Sin embargo, la determinación también brotaba en su interior. Javier sabía que enfrentar esta situación era la única manera de transformar la inercia de su situación en un resurgimiento tangible. Así como su padre había enfrentado adversidades, él también debía convertirse en un hombre de acción. Con la lista de contactos aún fresca en su mente, decidió que era momento de ser proactivo. Pequeños pasos en dirección a un objetivo más grande. La idea de un relanzamiento no solo era negocio, era un acto de redención. Había entendido que su papel no era solo el de un empresario, sino también el de un líder que debía inspirar confianza. Esa noche, se dedicó a crear un plan estratégico que incluía el desarrollo de un discurso persuasivo para la reunión que se avecinaba. Necesitaba convencer a esos aliados potenciales de que el legado de su padre merecía una segunda oportunidad. Mientras esbozaba las palabras que quería compartir, recordó a sus hijos una vez más. Su inocencia, su alegría, y la vida que deseaba proporcionarles. No podía permitir que la sombra de los fracasos pasados oscureciera su futuro. Esa imagen se convirtió en su motor. El siguiente día, Javier se dirigió hacia la primera cita, un antiguo proveedor que había trabajado con su padre. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la oficina. Las paredes estaban adornadas con fotografías de logros pasados, una historia visual de éxito. En la mesa, el proveedor lo recibió con una sonrisa, pero Javier no podía deshacerse del nudo en su estómago. Sabía que cada palabra que pronunciaba podía marcar la diferencia. A medida que la conversación fluía, Javier fue afinando su enfoque. Habló sobre la visión renovada que tenía para el negocio, sobre cómo planeaba redefinir la marca y recuperar su lugar en el sector. Cada afirmación era rigurosamente calculada, necesitaba proyectar confianza y resiliencia. Notó cómo el proveedor comenzaba a sentir, y en ese momento, una oleada de esperanza lo invadió.
Sin embargo, no todo fue sencillo. Al terminar la reunión, una pregunta lo persiguió como un fantasma: ¿sería suficiente? A medida que se alejaba, evaluaba sus interacciones, se cuestionaba si había transmitido realmente su pasión. La duda es una enemiga persistente, y en el fondo, Javier sabía que para ganarse a esos socios, debía compartir no solo su propuesta, sino también su vulnerabilidad. La siguiente junta también estuvo marcada por el mismo patrón: cada conversación lo acercaba, pero a la vez, lo dejaba más expuesto. Cada encuentro era un espejo, reflejando no solo lo que había logrado, sino lo que temas en su interior aún lo limitaban. Cuando llegó el día de la reunión final, abrumado por la ansiedad y la expectativa, recibió un mensaje inesperado de Carlos: tu valor se mide en cómo enfrentas el pasado. Estaré contigo en la reunión. Esa simple frase resonó profundamente en Javier. Reconoció que necesitaría más que estrategia, requería su autenticidad, algo que, al fin y al cabo, no podía falsear. Se miró al espejo antes de salir y, de pronto, comprendió: cada desafío era una oportunidad para renacer. Con el aire de ansiedad en sus pulmones y una mezcla de optimismo y temor, Javier se dirigió hacia la reunión. Las nerviosas palpitaciones lo acompañaban, pero una chispa de determinación iluminaba su camino. Ya no quería simplemente recuperar el negocio de su padre, quería redefinir lo que significaba para su familia. Al abrir la puerta de la sala, su corazón se detuvo. Los rostros en la mesa lo observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había llegado el momento de enfrentar no solo el pasado, sino también las expectativas de aquellos que lo rodeaban. ¿Sería capaz de transformar la conversación sin perder su esencia? Este era solo el inicio, y aunque el futuro era incierto, la oportunidad se presentaba ante él como una hoja en blanco, lista para ser escrita. ¿Conseguiría superar las sombras del legado y definir un nuevo rumbo para su propia historia? La respuesta se encontraba, quizás, en la voluntad de arriesgarlo todo por lo que realmente importa. La tensión en la sala era palpable, como el principio de una electrizante revelación que aguardaba su desenlace. El eco del silencio en la sala pareció tragarse el aire, mientras Javier se detuvo en el umbral, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Los rostros que lo miraban, la mezcla de curiosidad y escepticismo, intensificaba su ansiedad. No era el momento de sucumbir al miedo, debía ser un faro de inspiración. Respiró hondo, estirando ligeramente los hombros como si tratara de soltar el peso de la historia que llevaba a cuestas. Se sentó en la mesa y sintió como la tensión se apoderaba del ambiente. Con confianza, comenzó a hablar. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un paso firme hacia su propósito, una afirmación del camino que había decidido tomar. Su discurso no se limitó a explicar los números o las estrategias, de repente se sintió llamado a compartir su historia, su lucha, su visión. Explicó cómo pensaba transformar el legado de su padre, no solo por la reputación de la empresa, sino por lo que significaba para su familia. La pasión y la sinceridad comenzaban a calar en los asistentes. Sus ojos brillaban con una luz de interés, notaba cómo se removían las dudas. Sin embargo, la sombra del legado seguía al acecho en su mente. Una pregunta crucial surgió al final de su presentación. Uno de los asistentes, un veterano inversionista con un rictus de desconfianza, le preguntó directa y cortante: ¿qué te hace diferente a tu padre? ¿Por qué deberíamos confiarte este legado? La frialdad de la pregunta le cortó la respiración. De repente, el miedo a defraudar a su padre y a su propia familia se desbordó en su interior. Tomó un instante para responder, eludiendo caer en la desesperación. Javier recordó entonces lo que era realmente importante. Con voz firme, confesó que su padre había sido un hombre brillante, pero también había cometido errores. He venido a aprender de ellos, a no repetirlos. He enfrentado la desconfianza y la incertidumbre, y eso me ha permitido crecer, pronunció. Era, al fin, la verdad cruda y honesta la que resuena en ese instante. Las almas en la sala parecían debilitarse ante su vulnerabilidad, y eso lo hizo sentir más fuerte. El inversor asintió lentamente. Había visto en Javier algo que iba más allá de las palabras, convicción y la voluntad de no rendirse. Era ese instante de conexión el que había estado buscando, un puente entre su historia y la expectativa de los demás. Al concluir la reunión, Javier salió con una mezcla de alivio y adrenalina. Había dejado atrás la sombra del pasado, aunque no había cerrado un capítulo. Un nuevo desafío esperaba,
y en el fondo, comprendió que cada interacción era un peldaño hacia una versión mejorada de sí mismo. La batalla no era solo por un negocio, sino por una identidad renovada, un nuevo Javier que ya no se escondía detrás del legado de su padre. Sin embargo, al encender su coche, un nuevo mensaje apareció en su teléfono: no te confíes. La historia no ha terminado. Era de Carlos nuevamente, y su corazón se hundió en un mar de inseguridad. Había logrado un pequeño triunfo, pero sabía que este era solo el inicio. Mientras el motor rugía en su oído, Javier se preguntó cómo lidiar con esa nueva incertidumbre. La siguiente jugada era crucial. ¿Acaso había peligros más oscuros acechando en su ausencia de poder? La tensión volvía a llenarle el pecho mientras la perspectiva de nuevas revelaciones lo conducía hacia un futuro más tumultuoso y lleno de posibilidades. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que lo esperaba? El tráfico crujía en el camino de regreso a casa, un sonido similar al de sus pensamientos batallando entre sí. La imagen del inversor asintiendo estaba grabada en su mente, pero el mensaje de Carlos retumbaba con fuerza, como una alarma que no cesaba. Mientras conducía, Javier tomó un momento para reflexionar sobre lo que había logrado hasta ahora. Aquella reunión había sido una prueba de su determinación, pero también un recordatorio de la fragilidad de su situación. ¿Realmente había demostrado que era digno del legado familiar, o seguiría siendo un niño detrás de la sombra de su padre? A medida que llegaba a casa, sintió que una nueva decisión lo invadía. La conversación caliente de la sala todavía resonaba en sus oídos, y sabía que no podía permitir que esta victoria fuera un mero espejismo. Tenía que ir más allá, debía buscar nuevos caminos que le permitieran demostrar que no solo era un portador del apellido, sino un verdadero protagonista en la historia familiar. Encerrado en su estudio, Javier se sentó frente a su computadora. Decidió investigar lo que otros jóvenes líderes habían hecho para romper con las expectativas. Quería descubrir sus estrategias, las herramientas que habían empleado para redefinir lo que significaba ser parte de un legado. Día y noche, absorbió libros, podcast y conferencias, cada uno como ladrillos que cimentaban su nuevo camino. Una mañana, entre lecturas sobre liderazgo y toma de decisiones estratégicas, se topó con una historia fascinante sobre un empresario que había transformado un pequeño legado familiar en un imperio. Pero lo que más resonó fue su mantra: el miedo alimenta el estancamiento. Javier se sintió confrontado. ¿Era su propio miedo a fallar lo que lo mantenía atado? Esa inquietante pregunta lo llevó a reflexionar sobre sus propios temores y limitaciones. Decidió dar el siguiente paso. Hizo una lista de sus fortalezas y debilidades. Al escribir, se dio cuenta de que, si quería desmarcarse del legado familiar con éxito, no podía simplemente repetir los pasos de su padre. Tenía que capitalizar lo nuevo, y sobre todo, lo que había aprendido de los fracasos pasados. Pero, a la vez, empezaba a sentir que el reto no solo era de la empresa, sino también de enfrentarse a sí mismo. Esa tarde, se reunió con un grupo de mentores y colegas. Quería generar un espacio de diálogo, un ambiente en el que la vulnerabilidad no fuera vista como una debilidad sino como un escalón hacia el crecimiento. En las horas que pasaron, se sintió más conectado con ellos que nunca. Hablar sobre sus inseguridades y sus logros lo ayudó a liberar una carga que había estado llevando en soledad por tanto tiempo. Era, por fin, el momento de hacerse responsable. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, una nueva inquietud lo acechaba. Los rumores sobre la empresa empezaron a fluir, rumores de problemas financieros y decisiones cuestionables por parte de los ancianos directores que aún se aferraban a la forma tradicional de hacer negocios. Carlos volvió a aparecer en su vida, esta vez con un mensaje más ominoso: tal vez no estés listo para enfrentarlo, pero lo harás, o perderás lo que te queda. El pensamiento de no estar preparado agitó nuevamente sus decisiones. ¿Podría realmente lograr una transformación radical mientras las estructuras anteriores aún existían? Se dio cuenta de que el camino hacia el cambio requería más que liderazgo, necesitaba una estrategia sólida para abordar lo que se aproximaba. Finalmente, con una determinación recién encontrada, se sintió listo para actuar. Pero, mientras preparaba su estrategia, recibió una llamada inesperada que cambiaría todo lo que había planeado. Era Carlos, y las palabras que siguieron estaban cargadas de urgencia. Javier, tienes que saber esto. Están planeando algo que podría arruinar tus esfuerzos. Es hora de que te enfrentes a la verdad. El sudor le recorrió la espalda, y en ese instante, supo que la lucha apenas comenzaba.
Podría afrontar lo que se avecinaba sin desmoronarse. Javier sintió su pulso acelerarse mientras colgaba la llamada. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, como un eco constante que lo impulsaba a actuar. A partir de ese momento, supo que no solo debía enfrentarse a los desafíos que amenazaban su legado, sino también a su propia vulnerabilidad. Ya no podía permitirse vivir bajo la sombra de sus miedos, debía tomar las riendas de su destino. Los días siguientes estuvieron marcados por un frenesí de preparación. Javier se sumergió en un mar de información, explorando cada rincón de la situación financiera de la empresa. Las cifras eran crudas, y los detalles revelaban una inminente crisis. La visión del futuro que había soñado se desvanecía ante sus ojos. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de determinación comenzó a vislumbrarse. La verdad no solo era una carga, sino también una oportunidad para cambiar las cosas. Convocó a los líderes de su equipo, un grupo diverso de personas que, como él, llevaban la presión de las expectativas familiares. Se reunió con ellos en un espacio neutral, una cafetería iluminada con luz natural, un contraste deliberado a la atmósfera tensa de las oficinas. Allí, Javier se despojó de su corbata, símbolo de su papel en la jerarquía, y los miró a los ojos. Tenía que ser completamente honesto. Estamos en un lugar crítico. Necesitamos revisar no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y no puedo hacerlo solo, explicó con sinceridad, sintiendo la energía cambiar en la habitación. Su vulnerabilidad abrió un espacio donde otros comenzaron a compartir sus temores y sugerencias. La conversación fue reveladora. Las ideas fluyeron como un río desbordado, y entre sus miedos, surgieron también fórmulas inesperadas. Al final de la reunión, se sintió como si hubiera levantado un peso enorme de sus hombros. Ya no estaba solo en esta travesía, había creado un equipo de aliados dispuestos a enfrentar la adversidad. Sin embargo, el camino seguía plagado de obstáculos. Mientras evaluaban las propuestas y diseñaban un plan de acción, alguien del equipo sugirió que era hora de hablar con los ancianos directores sobre los cambios necesarios. La idea paralizó a Javier. Había sido educado para respetar a esos hombres, cuyos nombres estaban grabados en la historia familiar, pero sin embargo, ellos eran también los que lo mantenían atado a un modelo de negocio obsoleto. ¿Y si se niegan a escuchar? ¿Y si piensan que estoy tratando de usurpar sus poderes?, se cuestionó, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, sabía que valía la pena arriesgarse. Necesitaba sus voces, pero también su apoyo. A medida que los preparativos se intensificaban, su mente regresó constantemente a las palabras de Carlos. Enfrentarte a la verdad. Pero, ¿qué significaba realmente eso? Con cada decisión que debía tomar, Javier se preguntaba si estaba listo para el desafío, no solo de los demás, sino también de sí mismo. Finalmente, el día de la reunión con los directores llegó. A medida que se acercaba a la sala de juntas, notó que sus manos sudaban y su respiración se volvía acelerada. Era hora de demostrar que no era solo un hijo del legado, sino un líder en su propio derecho. Pero, al abrir la puerta y notar las miradas expectantes de los directores, una turbulencia recorrió su mente. ¿Podré realmente convertir esta situación en una oportunidad? ¿Seré capaz de hacer lo que debe hacerse sin perder mi identidad en el proceso? Reflexionó. Pero en sus adentros, la determinación empezó a afianzarse. Había llegado el momento de enfrentar tanto a los demás como a sí mismo. Justo cuando se disponía a hablar, la sala se quedó en un silencio palpable. El aire era denso, y la tensión, eléctrica. En ese instante, supo que había algo más en juego del que imaginaba. La batalla no solo era por la empresa, sino por la definición de su legado. Sin embargo, un giro inesperado estaba a punto de suceder. La puerta se abrió abruptamente y entró un hombre que no habían visto en años. Alguien cuya presencia prometía desestabilizar todo lo que pensaban que sabían. Con solo una mirada, Javier se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de dar un giro radical. «No puedo creer que estés aquí», susurró, mientras una ola de incertidumbre lo envolvía. ¿Qué secretos traería este regreso inesperado? El aire de la sala se volvió espeso. Javier sintió como el estómago se le encogía al reconocer la figura que aparecía en la puerta, su padre, un hombre cuya ausencia había pesado sobre él como una sombra incesante. Había construido toda su vida en torno a la imagen de un padre exitoso y temido,
y ahora se enfrentaba a la realidad de aquel hombre al que había idealizado, y en ocasiones, repudiado. «Padre», pronunció con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la incredulidad. La reunión de la junta quedó en un segundo plano. Sus ojos se entrecerraron, intentando descifrar la razón de su llegada. ¿Era esto una forma de apoyo o una intrusión en su camino hacia la redención? «Vine porque escuché que necesitabas ayuda», dijo su padre con una calma inquebrantable, como si sus palabras pudieran desactivar la tensión acumulada en la habitación. Sin embargo, Javier sentía que cada sílaba era un reto a su autoridad. ¿Ayuda? Después de todos estos años la frase se quedó traspasada en el aire. Era una mezcla de resentimiento y angustia, un reflejo de toda la carga emocional que su ausencia había dejado en su infancia. Sin embargo, ese mismo resentimiento se transformó en una necesidad urgente de despejar la niebla de su memoria. ¿Qué vendría a ofrecer ahora? ¿Aceptación o simplemente un recordatorio de su fracaso? Los tiempos han cambiado, y las empresas deben adaptarse o morir. Sé lo que está en juego, su padre continuó, su voz armada con autoridad. No estoy aquí para llevarme el crédito. Estoy aquí porque he aprendido, a la fuerza, que reconocer la vulnerabilidad es la clave del liderazgo. Las palabras reverberaban en la mente de Javier, resonando con las reflexiones que había tenido en los últimos días. Había sido un viaje brutal, la convicción de que debía enfrentar sus miedos lo había llevado a ese momento, pero ahora se le presentaba otra opción, aceptar la ayuda de quien había rechazado por tanto tiempo. Sin embargo, la desconfianza era latente. ¿Y qué sugieres?, preguntó Javier, intentando mantener el tono profesional a pesar de la turbulencia interna. Su voz se sentía temblorosa, no solo por el impacto emocional, sino también por la urgencia de no mostrar debilidad ante los directores. Debemos escuchar a la nueva generación, involucrarlos. Invertir en innovación en lugar de aferrarnos a fórmulas viejas. Pero para eso, necesitas reestructurar tu visión, respondió su padre, con una determinación que irradiaba convicción. El resto de la junta observaba, algunos con rostros sorprendidos y otros con inquietantes sonrisas que decían más de lo que parecían. Javier sintió que la mirada de cada uno de ellos se posaba en él, esperando una decisión que podría cambiar el rumbo de la empresa. En ese instante, se dio cuenta de que tenía la responsabilidad no solo frente a ellos, sino frente a todos los que dependían de su liderazgo. ¿Y tú qué ganarías con esto? ¿No temes que lo que construiste haya sido en vano?, preguntó. El tono desafiante reflejaba su necesidad de comprender las verdaderas intenciones de su padre. «Ganaré la reconciliación que tanto buscaste con tu legado», respondió con sinceridad. Una fuerte punzada de deseo por entender y cambiar lo inamovible pulsó en el pecho de Javier. Pero no había tiempo para reflexionar. Necesitaba adoptar un enfoque decisivo y certero. La incertidumbre amenazaba con absorberlo, su mente se disparaba entre las viejas heridas y la posibilidad de nuevo futuro. «Necesito pensar en esto», dijo, cerrando un instante cargado de potencial. Los murmullos entre los directores se intensificaron. «Piensa rápido. La carrera por el futuro de la empresa ha comenzado», replicó su padre, dándole una última mirada penetrante antes de avanzar con paso firme hacia la salida. Las palabras le quedaron resonando. ¿Podría confiar en su padre, a pesar del pasado doloroso? A medida que la adrenalina fluía en su sistema, supo que era el momento de tomar una decisión que definiría no solo su carrera, sino su vida. Aunque la incertidumbre era abrumadora, la determinación de cambiar el rumbo lo conducía a una encrucijada inexplicable, aceptar la ayuda de quien de alguna manera había fallado o continuar en solitario, confrontando su propio miedo a la vulnerabilidad. Con cada paso que daba hacia la mesa, Javier sintió que el peso de la tradición y la visión de un futuro radical se batían en su interior. Todo dependía de su próximo movimiento. ¿Estaba realmente listo para dejar atrás su pasado o sería el círculo que lo atraparía de una vez más? Mientras las miradas de la sala caían nuevamente en él, la pregunta latente resonó en su mente: ¿puedo decidir quién quiero ser realmente, sin más cadenas? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el horizonte seguía cargado de sorpresas. ¿Cómo manejaría el legado que su padre traía consigo? La vida nunca había sido tan impredecible. Javier se sentó en la mesa, abrumado por una marea de pensamientos contradictorios. Las palabras de su padre retumbaban en su mente como un eco lejano, sus afirmaciones volvían a cuestionar no solo su papel como líder, sino también su identidad misma.
Sin embargo, en ese momento crucial, debía enfocarse en lo que estaba en juego, más allá de la familia y el pasado. Hay que actuar, murmuró, susurrando para que solo él mismo pudiera escuchar. La realidad de su situación era implacable, la empresa estaba en un punto crítico. La mirada de sus directores lo seguía, como si pudieran leer sus pensamientos y advertir su indecisión. Era hora de despojarse de las viejas heridas y tomar las riendas de su propio destino. Avanzar requería más que valentía, necesitaba un plan. Inspirado por las palabras de su padre, decidió que no podía permitirse el lujo de la soledad en este viaje, aunque la idea de colaborar con él le generara inexplicables reticencias. Quizás, justo quizás, hay algo que pueda aprender, se dijo a sí mismo, mientras tomaba un lápiz y un cuaderno. Pasó la próxima hora delineando una estrategia. Se dio cuenta de que debía abrirse a las ideas frescas de su equipo, cada joven profesional tenía un potencial inexplorado. Reconocer esto era su primera victoria personal. Para llevar la empresa hacia el futuro, también necesitaba mostrar vulnerabilidad. No podía seguir encerrándose en esa coraza de éxito que había construido a lo largo de los años. Comprender a su equipo sería su próximo paso. La reunión de su junta no podía ser solo una formalidad. Era necesario transformarla en un espacio donde cada voz se escuchara. Las opiniones están ahí, flotando en el aire, esperando ser liberadas, pensó, inflamado por una nueva determinación. Había pasado tanto tiempo operando como el único líder, que había olvidado que el poder de un grupo se multiplica cuando se concede espacio para dialogar. Sin embargo, el eco de su padre acechaba. ¿Cuánto de lo que soy realmente es mío?, se preguntó. En la soledad de su oficina, una nueva lucha se encendió dentro de él, la búsqueda de la autenticidad. Allí, en medio de fórmulas y estrategias, se planteaba cómo construir un legado que no solo se basara en el patrimonio sino en la conexión genuina con los demás. Su mente comenzó a divagar hacia su relación con su padre. Si él ha sido capaz de reconocer sus errores, ¿por qué yo no puedo? Recorriendo esos pensamientos, Javier tomó la decisión de invitar a su padre a una nueva reunión. Tal vez no debía ver su presencia como una amenaza, sino más bien como una oportunidad para abrir un diálogo que había sido denegado durante años. La incógnita de lo desconocido comenzó a tornarse menos aterradora y más intrigante. La idea de colaborar lo embargaba de una energía insólita, algo que no había sentido en mucho tiempo. Día a día, las críticas que había recibido y la carga de su historia personal se tornaban en herramientas. Javier empezó a notar una transformación interna, la idea de un líder que toma decisiones en soledad se desvanecía en favor de un estilo más colaborativo. Cada boceto que escribía en su cuaderno era un paso hacia adelante, un rompecabezas cuya figura inicial ni siquiera imaginaba que podía tomar forma. El gran desafío estaba cerca. Tenía que ser valiente y compartir su nueva visión con su equipo, y luego, con su padre. Dar la espalda al pasado que lo había definido hasta ahora se sentía como un salto. Ese salto podría ser la clave para construir un futuro en el que pudiera reconciliar sus raíces con la realidad cambiante del mundo empresarial. El día de la reunión llegó. Todos estaban sentados, la tensión llenaba la sala una vez más. Miró hacia las caras ansiosas de su equipo, luego al vacío donde su padre había estado sentado la última vez. La pregunta seguía viva en su mente, ¿y si me atrevo a ser quien realmente quiero ser? En ese último instante, la luz del atardecer se filtró por la ventana, iluminando su rostro. Javier cerró los ojos y respiró profundamente. Era el momento, no solo de presentar un nuevo plan, sino de hacer un cambio profundo y verdadero. Mientras su corazón latía fuerte, la respuesta se hizo evidente, era el momento de dar un paso al frente y demostrar que realmente había evolucionado. Hoy, no solo quiero presentar mis ideas, comenzó con firmeza, quiero compartir algo mucho más valioso. ¿Están listos para ser parte de una nueva historia juntos? Afuera, el viento soplaba con fuerza. En su interior, la incertidumbre encontró un camino nuevo, y el futuro no se veía tan inalcanzable. Sin embargo, la sombra de la relación con su padre continuaba acechando, una sombra que podría muy bien definir sus próximos pasos. ¿Qué pasaría si, al final, esta transformación no solo cambiara su forma de hacer negocios, sino también la conexión con su propia historia familiar? El aire en la sala de juntas cargaba una tensión palpable, pero Javier se sentía diferente. Había tomado la decisión de aceptar no solo su legado familiar, sino también la política del perdón.
Aprendió que el cambio real no provenía solo de reestructurar los números, sino de desmantelar los viejos muros entre él y su padre. A medida que compartía su nueva visión, cada palabra resonaba con un propósito. En su mirada, los integrantes de su equipo encontraron ese nuevo Javier, uno que estaba dispuesto a abrirse y a ser vulnerable. Habló no solo de la reestructuración de la empresa, sino de cómo quería crear un espacio en el que todos pudieran ser parte del legado. Al escuchar las opiniones y propuestas de su equipo, Javier sintió como nunca que pertenecía a algo más grande que él mismo. La sensación de colaboración y pertenencia era nueva, y la llenó de energía. Esa tarde, con algunos miembros del equipo, tomó la iniciativa de revisar los documentos sobre el legado familiar con su padre. La reunión fue reveladora para ambos. Su padre, un hombre de experiencias y errores, no venía solo a ayudar, también buscaba redimirse. Javier entendió que, al igual que él, su padre lidiaba con sus propios miedos y culpabilidades. La vulnerabilidad compartida sirvió de puente. Sé que mis decisiones llevaron a la ruina este negocio, admitió el padre, las palabras cargadas de una sinceridad que Javier no se atrevía a esperar. En ese instante, Javier vio reflejado en su padre su propio viaje de autoafirmación y cómo ambos habían cargado el peso de sus legados. El pasado no se podía cambiar, pero sí podían reescribir juntos el futuro. La siguiente etapa del proceso fue la reestructuración. Javier, junto a su padre y su equipo, trabajó duramente en una visión renovada que abrazara tanto el legado como las innovaciones que el mercado exigía. Días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, la empresa recuperó su prestigio y comenzó a ser reconocida por su enfoque moderno y colaborativo. Recibió una sorprendente validación externa cuando varios colegas y competidores comenzaron a colaborar con ellos, reconociendo la rentabilidad del nuevo modelo. El viejo temor de la traición se desmoronó, y emergió un liderazgo cimentado en la confianza, la honestidad y el trabajo en equipo. La necesidad de demostrar su valor se grabó en su mente como un recordatorio constante de cómo, a través de la vulnerabilidad, se construye el verdadero liderazgo. Javier experimentó una satisfacción profunda al ver cómo, juntos, él y su padre lograron aspirar no solo a reconstruir el negocio familiar, sino también a sanar una relación que estuvo fracturada durante años. Con cada avance, cada progreso medible, se establecieron como un nuevo referente en el mercado, así como en su familia. La conexión con sus hijos, Emilio y Valentina, se volvió más fuerte al incorporar en sus conversaciones las lecciones aprendidas sobre resiliencia, compromiso y renovación. El ciclo de crecimiento alcanzó su clímax en una fiesta de reinauguración de la empresa. Javier se dirigió a todos, el orgullo emanaba de su voz: no solo celebramos la nueva era de esta empresa, celebramos la redención de una historia a través de la colaboración. Esto no es solo un negocio, es nuestra familia. Miró a su padre en la multitud, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. El reconocimiento mutuo fue simbólico, un sello de su transformación. Desde aquel día, Javier no solo logró restablecer el legado familiar, sino que también se convirtió en un líder integral, uno que se definía no por su pasado, sino por su capacidad de enfrentar la verdad. Su viaje fue un testimonio de que el camino hacia un futuro mejor comienza abrazando nuestras vulnerabilidades y aprendiendo de las lecciones difíciles de la vida. Sabía que, aunque habían superado grandes desafíos, el viaje apenas comenzaba, y su historia sería contada como un ejemplo de superación y transformación para las futuras generaciones. Ahora, los ecos de la lucha por el legado familiar ya no sonaban como una carga, sino como un canto de esperanza y reinvención. Javier había conquistado no solo su miedo y sus inseguridades, sino también el doble reto de redefinir quién era como persona y profesional. Había demostrado que a veces lo que encontramos en la basura se transforma en el tesoro más valioso. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a seguir compartiendo estas increíbles transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ser parte de esta comunidad.